¿Listos? Mateo capítulo 12. Y la semana pasada estuvimos aquí en el capítulo 12 igual, y lo que vimos fue Jesús empieza a tratar con los religiosos y quiero que por favor hoy cuando escuches hablar religiosos no solamente te imagines una persona lo que te estás imaginando, el concepto que tienes, sino va a ir mucho más allá. Es las personas que han adoptado una manera de vivir o una filosofía de vivir que no es lo que la Biblia enseña, ¿no? Y eso puede ser una religión, incluso puede ser dentro del cristianismo, que tus ideas o tradiciones que aprendiste o que de algún lugar sacaste o te enseñaron te estorben, ¿no? Te estorben para seguir a Jesús y ver lo que realmente Dios está queriendo de ti. Algo que vimos la semana pasada es eso, que las tradiciones de estos hombres que habían puesto encima de los mandamientos de Dios les estorbaban, ¿no? Y no solo eso, sino hacían que su corazón fuera endurecido y condenar a los demás. Y algo que Jesús les dice, ojalá supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús les dice, no estoy interesado en cuánto están esforzándose por ser buenas personas o hacerlo bien. Estoy interesado en su corazón y en que amen, ¿no? Y si quieren amar realmente, si quieren cumplir la ley, amen. No hay nada más bíblico que amar. Y cuando a Jesús le preguntan eso, ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y al final Jesús está diciendo eso: ten cuidado con estas cosas en tu vida, que no te estorben, y empiézate a preguntar por qué haces lo que haces. Pero no solo eso, sino Dios está interesado realmente en tu corazón. Y eso puede ser un arma de dos filos, porque dice, bueno, Dios conoce mi corazón, sí, pero conoce las cosas buenas que piensas, pero también las cosas malas, ¿no? Y Dios conoce tu corazón y está interesado en cambiarlo por completo y que se rinda por completo, ¿no? Entonces Jesús está tratando con ellos y sigue hablando con ellos, pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda parte del capítulo 12. Mateo capítulo 12 versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. O sea, este cuate así, conoces a alguien así que ya nada más le falta, o sea, ya no le falta nada, tiene todos los problemas del mundo. O sea, este hombre es así. O sea, Jesús ya ha estado y ya ha sanado a un endemoniado mudo, ¿no? Pero un endemoniado ciego y mudo era algo imposible. Era un caso súper difícil. Era un caso donde posiblemente los mismos fariseos le llevaron a este hombre a Jesús, como para ponérselo ahí y ver, a ver si eres Dios, si eres el quien dice ser. Y le ponen a Jesús esto, un caso difícil de hacer, difícil de superar, difícil de tratar. Y es que ya hemos visto cuando Jesús sana a este endemoniado mudo, y algo que ellos creían es que para que tú pudieras ser liberado, ¿no? Y lo que pasaba es que los judíos tenían un grupo de exorcistas, que era exorcistas fariseos SADCB, tenían su sindicato y todo, y tenían un grupo, y ellos decían y pensaban que para que alguien pudiera ser liberado de un demonio tenía que poder hablar con su boca y decir, ¿no? Y entonces el demonio pudiera salir, y eran ideas que ellos tenían. Entonces por eso pensaban que alguien que estaba endemoniado y estaba mudo, pues era un caso imposible. Ahora ciego, pues peor. Y entonces está este hombre ahí y mira lo que hace Jesús. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y tú lo lees así, de simple y sin tanto show, porque a Jesús no le gusta el show. Entonces cuando de repente vemos en otros lados y en otras iglesias que hacen todo un show, o sea, vemos que Jesús no está interesado en hacer un show y apantallarte. Jesús está interesado en la persona. Y Jesús le sanó. Y esta era una vida miserable de este hombre. No solo endemoniado, sino ciego y mudo. Y esto es lo que Jesús vino a hacer: a sanar, a salvar.
Y durante todas las épocas vemos testimonios de vidas transformadas. Y nada más acuérdate, ¿cómo llegaste a Él la primera vez que llegaste? Dices, no, este endemoniado, ciego y mudo se queda corto. O sea, yo venía así, no sabes. O sea, y hay historias así, ¿eh? Y venías ciego, sin poder ver la luz de Dios. Venías mudo sin poder hablar con Dios. O sea, te impedía tu pecado poder acercarte a Dios. Y estabas lleno de todo menos de Dios. Y este hombre así, sanado por el poder de Jesús, y un caso que era imposible para ellos, da una evidencia del poder de Jesús y de quién era Él. Pero esto va a traer a un problema, y va a traer unas preguntas, y va a traer una situación en específico. Pero me gustaría que vieras que el contexto de este pasaje, vamos a ver que es el rechazo de los fariseos, y con ese entendimiento poder ver todo el pasaje. Es muy importante que cuando estudies tu Biblia veas el contexto de lo que está hablando, para que no dé lugar a diferentes interpretaciones que la Biblia no está enseñando. Y este es uno de los pasajes que más se ha malinterpretado en las iglesias. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita. Esta palabra es, o sea, que no lo podían creer, estaban fuera de sí. O sea, estaban fuera de sí, no lo podían creer, como cuando quedó campeón el Cruz Azul, así más o menos. O sea, de que es en serio, despiérteme, Así la gente estaba, no lo podía creer. Decía, o sea, como algo imposible. Y si era imposible, ¿eh? Digo, lo del mudo, lo del Cruz Azul, no tanto. Y toda la gente estaba atónita y decía, fíjate esta pregunta, porque es una pregunta muy importante. ¿Será este aquel hijo de David? Y este hijo de David, acuérdate, es el título mesiánico que más se menciona en la Biblia. El hijo de David. Ellos estaban esperando al siguiente rey, pero no solo al siguiente rey, sino al verdadero rey, al Mesías. Y ellos sabían que sería eso, llamado el hijo de David. Y es una pregunta bien válida. Cuando estos hombres están viendo los milagros y la obra que Jesús hace, y cómo sana y cómo salva, se hacen esta pregunta: creo que este es el que hemos estado esperando. Y es una pregunta que al final tienes que resolver en tu vida y tienes que contestar. Vamos a ver que no puedes ignorar esta pregunta en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Y tarde o temprano tienes que tomar una decisión. Y es la pregunta más importante en tu vida, y es una pregunta que cambia todo. ¿Quién es Jesús para ti? Y mientras vemos gente que está poniendo su esperanza en Jesús y creyendo y considerando que Jesús es quien dice ser, mira lo que hacen los fariseos. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces solo piensa un momento lo que estos hombres están diciendo y haciendo. Ellos ya no pueden negar el poder de Jesús. Ya no pueden negar que Jesús tiene poder para salvar, para liberar, para sanar. Y entonces, como no pueden negar eso, lo que hacen es buscar una excusa que vamos a ver que es ilógica. Y entonces dicen: no, o sea, esto no puede ser verdad. O sea, esto seguramente no puede ser real, sino eso es una obra del diablo, está diciendo. Es una obra del diablo. Y son excusas, vamos a ver, para no rendirse. Son excusas porque no les conviene que este Jesús sea su Mesías, porque está muy alejado de sus deseos, de sus ambiciones. Y hay quien ya sabe, que ya no sabe qué inventar para no rendirse a Jesús. Hay personas así que simplemente ponen un pretexto tras otro, y están viendo la evidencia y ven las vidas transformadas y ven lo que Dios hace, y está delante de sus ojos, y simplemente, no, es que cualquier excusa. Ellos hacen una grave acusación, una grave excusa. Ni siquiera lo creían esto. Están viendo el poder, la evidencia, los milagros, y ponen argumentos sin sentidos.
Culpan a la iglesia, al pastor, culpan por mil cosas para no acercarse a Jesús, pero la verdad es que han decidido no creer porque no les conviene. No les conviene que esto sea real. Y Jesús va a empezar a razonar con ellos. Y algo muy importante de entender es que el evangelio no es irracional, ¿eh? El evangelio no es una fe ciega donde tú puedes decir, no, pues tienes que creer y esto. No. Hay suficiente evidencia para creer y considerar a Dios. Los salmos dicen, mira los cielos, las estrellas, considera la creación y ve que Dios es real. Piensa y razona y ve, esto no pudo haber salido de una explosión y entonces fuiste un renacuajo y después te salieron brazos y después, o sea, la lógica incluso nos apunta a que Dios es real. Hay quien dice que se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en Dios mismo. Y simplemente lo que están haciendo es poner excusas y Jesús va a razonar con ellos y a ver, vean lo que están diciendo y vean las excusas que están poniendo. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Y qué fuerte que Jesús conozca mis pensamientos. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, está diciendo, es ilógico su argumento. ¿Por qué? Porque un reino dividido, y así han caído los grandes reinos de la tierra. Estaban divididos entre sí, ¿no? Y entonces cuando están divididos entre sí, unos se atacan a otros y terminan eso, cayendo. Dice, no tiene sentido lo que están diciendo. Versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y hace esta pregunta porque te digo, tenían este sindicato de exorcistas y para ellos no era algo raro pensar que ellos podían hacer esto y liberar a una persona de un demonio. Pero cuando Jesús lo hace, entonces buscan la peor excusa que encuentran y es, no, seguro es el diablo. Y dice, vean cómo no tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Y ni siquiera creen esto. Dice, ¿por qué los echan vuestros hijos entonces? No dudaban que Dios tenía poder para hacer esto. Dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Sabiendo que esto era una realidad para ellos. Pero sabes que estaban aferrados a sus ideas, aferrados a sus ambiciones, aferrados a sus tradiciones. Y eso va a ser un problema. Porque si tú no sueltas lo que tienes en tus manos, no puedes abrazar a Jesús completamente y no puedes abrazar el evangelio. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Jesús lo que hace es empieza a razonar y vean lo que están diciendo, piensen y vean, si ustedes están creyendo esto que no tiene sentido, pero ojo, que si esto es lo contrario y entonces yo estoy haciendo esto por el poder de Dios, entonces yo soy Dios y el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús usa la lógica para hablarles de esto. Ahora Él era Dios y Él se había acercado. Y esto lo había hecho por el Espíritu de Dios. Pero estos hombres simplemente habían decidido cerrar su corazón para Jesús. El reino de Dios había llegado, pero se negaban a abrazarlo porque no era lo que esperaban. Y ten cuidado con las expectativas que tienes de Jesús. Porque el mensaje de Jesús y la obra de Jesús es clara. Él ha venido a darnos vida eterna y perdón de pecados. Y no, ¿sabes qué? No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Está diciendo, es ilógico que puedan convivir dos en una misma casa si uno no le ata al otro, ¿no?
Pero no solo ocupa este argumento, sino que va muy al fondo de esto en el versículo 30. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Jesús dice esto porque es muy importante que entendamos que no hay posición neutral acerca de Jesús. No es como, bueno, pues yo no digo que sea mentira, pero pues tampoco me rindo. Entonces aquí estoy bien, aquí como en medio de todo, ni me siento muy religioso, pero pues tampoco dejo de hacer esto. O sea, no hay posición neutral ni a medias. Jesús dice, el que no es conmigo, o sea, el que no está conmigo, el que no está de mi lado. Y eso es lo que ha venido a hacer Jesús, también a separar, y lo vimos, lo hemos visto en Mateo, a separar y hacerte esta pregunta, ¿de qué lado estás parado? Con Él, y no solo eso, sino dice con el que conmigo no recoge, o sea, con Él y haciendo lo que Él está haciendo, su obra. O del otro lado, contra Él y desparramando. Tiene esta idea, piensa en alguien que está recogiendo semillas o el trigo y está amontonando, ¿no? Y entonces el que desparrama llega y en vez de ayudar, lo que hace es así, oye, pero ya tenía estorbar. El que no está conmigo es contra mí y eso. Simplemente pues no. Y es eso, tenemos un dicho que es, bueno, si no ayudas no estorbes. Y aquí Jesús dice, no, si no ayudas estorbas. O estás o no estás. Y por eso piensa, el contexto es que ellos están rechazando a Jesús y no quieren saber nada de Él y se están aferrando a sus tradiciones y se están aferrando a las cosas y entonces están diciendo, inventando cualquier excusa y acusando, diciendo, no, esto no lo hizo Dios, lo hizo el diablo. Y por eso Jesús dice esto, en este contexto de que ellos le están rechazando. Versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y esto es lo que muchos conocen como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es muy importante entender el contexto, por eso te digo, el contexto es que están rechazando a Jesús. Y el rechazo a Jesús lo que involucra es haber rechazado al Espíritu Santo. Y es muy importante que entendamos cuál es la obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, versículo 26, lo que dice Jesús, he aquí está el Consolador. Él les apuntará a toda verdad, Él les guiará a mí. Pero otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Jesús lo que está diciendo con esto es no solo hablar mal, sino es con tu corazón estar rechazando la obra del Espíritu Santo. Estás rechazando su voz, estás rechazando que te está apuntando a Jesús, estás rechazando que te quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es un versículo que se ha sacado mucho de contexto, porque si tú lo tomas así nada más y dices, ok, entonces no puedes decir que algo no es del Espíritu Santo porque puedes estar pecando y puedes ser culpable de este pecado imperdonable. Y ha sido muy mal usado porque entonces ya, yo recuerdo en la iglesia donde crecí, muy pentecostal. Y entonces pasaban cosas, o sea, déjame te cuento, eran en los 90s y era una iglesia de bancas de madera y la gente se caía y se daba unos golpes contra las bancas de madera que yo estando ahí decía, o sea, esto no puede ser Dios, ¿no? Dándoles bancazos de madera a la gente. Pero entonces yo pensando en este versículo sacado de contexto es, no puedes decir que no es obra del Espíritu, porque puedes estar haciendo el pecado imperdonable.
Y entonces no puedes cuestionar nada ni negar nada. Pero por eso no es el contexto en este versículo. El contexto es el rechazo. El rechazo a la voz del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo que hace es apuntar a Jesús. Y Jesús lo que ve es que estos hombres se están acercando a cometer este pecado. Ellos están viendo la evidencia, están viendo el poder de Jesús y están escuchando al Espíritu Santo: ríndanse, arrepiéntanse. Y así le pusieron mute. No quiero escuchar, no me interesa, no. Es más, esto no es obra del Espíritu Santo, es del diablo. Y están endureciendo su corazón a escuchar al Espíritu Santo que los convenciera de pecado. Ve cómo entonces este versículo tiene sentido en el contexto correcto. Es negar la evidencia de la obra de Jesús y su poder. Es que puedes ver que todo es tan real y aún así no te rindes. Es el rechazo constante a la salvación. Ese es el pecado imperdonable. Porque entonces Jesús en la cruz, cuando está a punto de morir, no hubiera dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es que Dios no pueda perdonar ningún pecado. Es que el único pecado que no se puede perdonar es el rechazo constante. Es el no querer ser salvo. Es rechazar la voz del Espíritu Santo. Y no lo podían negar y simplemente están buscando los pretextos. No es que haya un pecado que Jesús no pueda perdonar. Él murió por todos los pecados. Pero la incredulidad de estos hombres y un corazón endurecido simplemente los está acercando. Y es que cuando tú rechazas una y otra vez la voz del Espíritu Santo que te quiere convencer, tu corazón se va haciendo duro y cada vez más duro y cada vez más duro y simplemente ya no escuchas. Y mira, rechazar a Jesús con poca información de Él, o sea, no conociendo tanto y no habiendo visto tantas cosas y no sabiendo, es malo. Pero rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Apuntando que Jesús es Dios. Es muchísimo peor. Y ellos están rechazando el testimonio del Espíritu Santo y tiene consecuencias eternas. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No más. Jesús ve que se están acercando a esto, que si siguen como van a terminar cometiendo este pecado imperdonable. Rechazar la voz y el testimonio del Espíritu. Versículo 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por su fruto se conoce al árbol. Y Jesús lo que va a hacer es hablar del corazón, de donde sale el fruto, dentro de nosotros. Y es que un corazón recto delante de Dios no podría rechazar ni condenar a Jesús. Lo que están evidenciando es lo que hay en su corazón, porque mira lo que dice versículo 34. Generación de víboras. Y mira, a veces nos sentimos porque no nos saluda el pastor o el líder. Mira, mejor que no te saluden a que te digan así, ¿no? Mejor no me digan nada, ¿no? Generación de víboras. O sea, lo que está diciendo Jesús es que esta generación no era hijos de Dios, sino del diablo. Por muy religiosos que se sintieran. Dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y no tiene esta intención de pensar, bueno, esta es una buena persona, una mala persona, porque ya lo sabemos. O sea,
la Biblia dice, no hay justo ni a un uno. No se trata de eso, o sea, Jesús conoce nuestro corazón y sabe eso, que no hay ni uno, sino que está hablando de que si alguien es malo, simplemente su corazón no ha sido renovado. El único que puede hacer un corazón bueno y perfecto para con Dios es Jesús mismo. ¿Y cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, ¿cómo pueden hablar de Dios si realmente no le conocen? Si sus obras son malas. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es un asunto del corazón. Y lo que ellos están diciendo y sus palabras de rechazo contra Jesús es un asunto del corazón, no de las evidencias. Las evidencias están ahí, pero su corazón ha sido endurecido y ha rechazado. Y entonces por eso sus palabras dicen lo que dicen. Y Jesús va al fondo y a la raíz. Versículo 35, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Otra vez, el único que puede darnos un corazón bueno delante de Dios es Jesús mismo. Del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Por eso necesitamos nacer de nuevo. O es buen fruto para la gloria de Dios, o no lo es. Y no puedes dar algo que no tienes. Versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y por eso, porque lo que reflejan las palabras es el corazón. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y podríamos terminar aquí y dices, híjole, me fue. ¿Cómo te fue en la predicación? No, pues estuvo bien. Pero la verdad es que es una parte del mensaje del Evangelio, pero no termina ahí, porque así como nuestro corazón y nuestras palabras nos condenan, la Biblia enseña en Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Entonces hay esperanza. El mensaje es que en Jesús hay vida eterna y que no rechaces al Espíritu Santo. Y Jesús sigue con los fariseos y mira versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y yo, ¿otra más? Pero ve el corazón de estos hombres. Acaban de ver algo que era imposible. Un endemoniado, ciego y mudo, al instante, sin tanto show. Y dicen, oye Jesús, sí está muy bonito lo que hiciste, pero ¿no tienes otro truco más bonito? Algo que sí nos convenza. Y eso lo que refleja es el menosprecio que tenían por Jesús y un corazón endurecido. Nada les llena el ojo, ¿te das cuenta? Al final Jesús no llena sus expectativas. Y ten cuidado con aquello que estás esperando que Jesús haga. Que dices, no, ya, si Dios hace esto en mi vida, ya, ahora sí me rindo. No es que si rescata mi matrimonio, es que si salva si hace esto, si me consigue trabajo,
¿Qué más quieres que Jesús haga? Si ya hizo todo. Pero otra vez, ¿dónde están nuestras expectativas de Jesús? Y en esos hombres su expectativa estaba en el aquí y en el ahora. Queremos un rey que nos libre de los romanos, que nos dé poder y autoridad. Simplemente no era la señal que esperaban. Por eso Jesús les dice, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. Y no es que Jesús está ofendiéndolos, son adjetivos calificativos de esta generación. Era una generación mala, o sea, perversa. Simplemente estar viendo la obra de Dios y no rendirse y todavía decir: a ver, ¿qué otro truco tienes? Porque este no nos convenció. Eso es de un corazón perverso. Y adúltera porque habían sido infieles a Dios. Habían ido tras sus propias ideas, tras sus propias normas que habían adherido a la palabra de Dios. Su propio estilo de vida, su propia religión y su propio Dios a su medida. Por eso, humanismo, por eso, moralismo, son filosofías que tienen que ver muy poco con quién es Dios. No solo está hablando de una religión en particular, sino eso que estás aferrado y dices: no, pues por esto voy a vivir. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y conoces la historia de Jonás, es este que se traga el pez, ¿no? Bueno, el pez se lo traga. Dices: ¿no era esa la de Pinocho? No, Pinocho se copió de Jonás. Y te acuerdas, Jonás creo que a veces soy medio Jonás, era un amargado. O sea, era un cuate amargado, difícil, que Dios le da una tarea y dice: ve a decirle a Nínive que va a ser destruida. Y no, o sea, ¿cómo voy a ir, Señor? Pero no, ve, Jonás ve, no, y quiere huir de Dios. Se sube a este barco, empieza una tormenta, ven que el problema es Jonás, lo avientan por la borda, el pez se lo traga y al final termina yendo, pero oliendo a pescado. Dice: señal no le será dada más que la del profeta Jonás. Dices: ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Jonás con Jesús? Mira, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jesús está hablando de su muerte y resurrección. Dice: la única señal que le será dada es eso, mi cruz y mi resurrección. ¿Qué más señal quieren? Y ¿sabes qué? Ni aún así van a creer. Por eso no es una cuestión de evidencias, es una cuestión del corazón, de la incredulidad. Y está hablando de su gloriosa resurrección. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. O sea, lo que está diciendo es: hasta Nínive, que estaban así, o sea, ya los iba a destruir, hasta ellos se arrepintieron. Y lo que pasó es que cuando llegó Jonás y dio el mensaje, el rey de Nínive declaró al pueblo y dijo: hay que orar a Dios y pedir perdón y arrepentirnos. Y se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero esta generación ni así. Ten cuidado de no ser parte de esta generación. Dice: y he aquí más que Jonás en este lugar.
O sea, Jonás era este profeta amargado, que a regañadientes fue y de mala gana les dijo, ¿saben qué? O sea, Dios dice que los va a destruir. Pero, y no lo rechazaron, y se arrepintió Nínive. Y ellos están viendo a Dios mismo hecho hombre, a Jesús tierno con ellos, haciendo milagros, siendo misericordioso. Y nada más no. Y dice, he aquí mayor que Jonás. En este lugar. Y lo que está haciendo Jesús es afirmando quién es Él. Que Él es Dios. Ellos están viendo lo que Juan dice cuando empieza su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Él era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y están viendo la vida pasar delante de sus ojos y simplemente se les pasa. Que no se te pase, Jesús. Que no estés viendo la evidencia de quién es Él y veas la vida delante de tus ojos y sino que seamos como Mateo, que sentado en el banco de los tributos ve, y él teniendo todo, tenía la mejor posición que una persona de su condición podría tener, el mejor trabajo, mejor remunerado, trabajando para el gobierno romano, favores, pero ve pasar la vida delante de sus ojos y deja todo. O sea, se para y dice, con permiso, no quiero otra cosa más que a Jesús. Porque pudo ver quién era y se rindió. Y ahora ya no importa nada. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? Versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Y no es la de la serie La Reina del Sur. No la veas, está bien fea. Es la reina del sur que va con Salomón. Es la reina que escucha de la sabiduría de Salomón. Y dice, yo tengo que escuchar a este hombre y tengo que conocerlo. Y escucha la sabiduría de Dios a través de Salomón. Y viaja todo lo que tenga que viajar. No importa, necesito escuchar ese mensaje. Justo hace unas semanas nos encontramos en Jalapa con una familia que venía desde Jalapa cada domingo a Semilla. Viajaba todos los domingos porque quería escuchar. Digo, órale, eso sí es tener ganas, escuchar. Ya abrieron allá Calvary y entonces ya están allá, ya no tienen que gastar tanto viniendo, pero así, yo quiero escuchar, no importa lo que cueste. Y así esta reina del sur, no le importó nada y fue. Y si la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y Salomón era el hijo de David, pero realmente el del título que estaban esperando mesiánico, el hijo de David, es Jesús. Y Jesús está diciendo, yo soy. Por eso las personas que creen que no, es que Jesús nunca dijo que era Dios, no, todo el tiempo estaba diciendo y afirmando, sí, yo soy. Versículo 43. Y vamos a leer este pasaje completo y después vamos a ver el contexto, porque también es otro pasaje que podría sacarse de contexto
sino que viene en esta misma línea. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero mira lo que dice, y así también acontecerá a esta mala generación. Realmente el contexto de aquí no es un exorcismo, una liberación espiritual, aunque Jesús ocupa algún ejemplo de esto, sino el ejemplo es el estado espiritual de esta generación y las consecuencias de esta generación por haber rechazado a Jesús. Es una generación que decidió sacar a Dios de su vida y arreglar su vida con sus propias fuerzas. Por eso te decía, humanismo, moralismo, cualquier religión, cualquier idea que va fuera de la Biblia, decir, no, ahora sí yo le voy a echar ganas y ahora sí voy a seguir estos 5 pasos de cómo ser productivo y cómo hacer bien las cosas y cómo ser amable para con todos, y ahora sí, y con sus propios esfuerzos estos hombres están tratando de ser buenos, de agradar a Dios, de encontrar lo que realmente no han encontrado en Dios. Y Jesús ocupa este ejemplo de cómo se puede ver la vida de un hombre que ha sido liberado. Y ellos tenían, acuérdate, esta asociación de exorcistas, ¿no? Y algunos dicen que eran unos charlatanes, que realmente no hacían nada, pero otros dicen que sí tenían este poder y entonces liberaban a la gente, pero liberar a las personas de su demonio no era suficiente. Porque entonces la casa quedaba vacía. Y entonces con este contexto vamos a volverlo a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, sedientos, buscando reposo y no lo halla. Y ellos estaban rechazando a Jesús y aunque se sentían libres, lo que estaban haciendo era tratar de ordenar su vida con sus propias fuerzas. Versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, es la persona tratando de hacer su propia chamba en su corazón y limpiarse por él mismo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es la foto espiritual de esta generación. Y hoy no es tan diferente. La gente tratando de limpiarse a sí misma y diciendo, no, si sigo esto y si hago esto y esta filosofía, pero lo que realmente necesitan ellos no es que les expulsen eso, un demonio o algo. Y ese no es el punto central del pasaje. Realmente lo que ellos necesitan no es tratar de arreglar su vida por sus propias fuerzas, es una vida nueva y un nuevo corazón. Y por eso en Semilla no estamos persiguiendo espíritus ni demonios ni tratando de sacarlos, porque ¿sabes qué es la mejor solución para eso? La mejor solución para la oscuridad es encender la luz. Y cuando una persona recibe a Jesús, ya, la luz está encendida. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ellos están haciendo esto y no ven las consecuencias de rechazarlo. Al final, las consecuencias de rechazar a Jesús es que su vida, que estaban tratando de arreglar con sus propios esfuerzos y sus propias filosofías y su propia religión, al final va a terminar siendo peor de cómo está. En peores tinieblas que las que estaban. Y esto pasa, esto pasa en el año 70. O sea, esta generación que simplemente no recibió a Jesús, en el año 70 Jerusalén es asolada y destruida. Antíoco Epífanes. Y búscalo en la historia, es historia. Una generación que no quiso escuchar a Dios.
no recibió al Mesías. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y mira qué hermosa declaración, mientras hay una generación que no está queriendo recibirle. Mientras hay toda una generación que simplemente le rechaza, ya no por las evidencias, sino por un corazón endurecido. Jesús ve quiénes sí le están siguiendo. Estos son los verdaderos discípulos, no la persona religiosa que trata de vivir por sus propios esfuerzos, pero tampoco, fíjate, aquí nos da varios detalles. Viene María y sus hermanos. Ahora, aquí hay varios mitos que se desmienten. Uno es que la gente piensa que María intercede, ¿no? Y entonces por lo que pasó con el vino en las bodas de Canaán, y María le pidió a Jesús, y entonces que Jesús obedece, ¿no?, lo que María le pide. Pero aquí María se acerca y Jesús dice: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Y lo que vemos es que María no tenía, aunque fue un instrumento de Dios para un propósito, no tenía un lugar especial como cualquier otra persona. Pero no solo eso, sino vemos que Jesús tenía hermanos. Entonces, que María no fue siempre virgen. Y el punto central aquí es que ellos se acercan. No sabemos por qué. No sabemos si estaban ahí y vieron lo que Jesús estaba diciendo y dicen: no, este Jesús ya se va a meter en un problema, y por miedo se acercan a decirle: sabes que córtale a tu sermón, te estás metiendo con las personas equivocadas, creo que vámonos. En este tiempo sabemos que sus hermanos no creían en él todavía. Y entonces a lo mejor se acercan y dicen: o sea, este Jesús ya se le fue la olla, o sea, ya está hablando cosas que nada que ver, quién sabe qué está diciendo, vamos a llevarnos a la casa. Ya se puso mal Jesús. Otra opción es que lo que estaban haciendo es: ven a Jesús rodeado de gente y ven gente que le sigue, y lo que quieren es tomar un lugar y decir: yo soy la mamá y yo soy los hermanos de Jesús, ¿no? O gozar de algún privilegio. Pero lo que vemos es que no hay privilegios con Jesús. Por eso dice en el 48: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos. Tienes que saber que así como el religioso y el que vive por sus propios esfuerzos no es un discípulo realmente de Jesús, tampoco lo es las personas que piensan que tienen una influencia por tener muchos años de cristiano o por ser hijos de tal líder o de tal pastor, ¿no? Dicen: no, pues yo ya, pues soy cristiano tercera generación, tengo 30 años de cristiano, pues felicidades. Pero eso no dice realmente que seas un discípulo de Jesús. Tampoco hay cristianos de cuna cristiana. Al menos que la cuna fuera, nada más la cuna fuera cristiana, ¿no? Y tenía el pescadito ahí pegado. Pero eso es un concepto que la Biblia no lo enseña. Cada persona, cada generación necesita un encuentro personal con Dios y responder esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? O está conmigo y recoge conmigo, o no está, o está en mi contra y desparrama. Y termina diciendo Jesús en el versículo 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces esto es lo que distingue al verdadero discípulo.
quien hace la voluntad de mi Padre, dice. Y ve con qué amor nos ve Jesús. Ser religioso y tratar de cumplir con ritos o tradiciones no te hacen un discípulo. También tener una cercanía con la iglesia o con Jesús, ni cuántos años tengas, ni no te hacen un discípulo. Es el que hace la voluntad de su Padre. Ese es el verdadero discípulo. Y es hacer no como un mero formalismo, no como cumplir con lo que Dios me pide. Hacer la voluntad del Padre involucra conocer al Padre y tener una relación con Él y ser hijo. No solo eso, sino involucra conocer cuál es su voluntad y buscarla. Y probar que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Aunque no sea fácil, aunque no sea cómoda su voluntad, aunque no sea lo que yo considero que es mejor para mí. El verdadero discípulo es el que ve pasar la vida delante de él y escucha a Jesús decirle: sígueme, y deja todo para abrazar su voluntad y seguirle. Para Jesús eso es su familia. Y si Jesús ve a la iglesia de esta manera, tú y yo tenemos que verla igual. Y cada vez que vienes es esto. Esta es mi familia. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos, mis hermanas, mis abuelitas. Esto es mi familia. Y con ese mismo amor debemos mirarnos. ¿Oramos? Señor, y hoy queremos agradecerte por tu palabra, porque te revelas a nosotros, Señor, y podemos ver lo que buscas. Y nos instruyes, nos enseñas. Hoy lo que queremos, Señor, es caminar como hijos tuyos, discípulos, y abrazar tu voluntad, Señor.